Muy buenas, aquí Alex de Mentormen y bienvenido a Titán en la cama. Esta es la 10ª semana del acelerador MTM y esta semana vas a aprender a ser un titán en la cama y te lo digo así de claro. Y lo que significa esto es que tendrás en tus manos la guía exacta de cómo convertirte en el hombre que disfruta y además le da a las mujeres con las que tienes sexo la mejor experiencia en la cama que habrán tenido en toda su vida. Y esto es un contenido que nos han pedido los hombres con los que trabajábamos durante bastante tiempo y que antes no cubríamos de una manera detallada y hemos decidido recientemente cubrirlo porque es un aspecto muy importante, es un aspecto que la parte sexual es como vais a acabar y es que aquí mismo te lo decimos y es que si ya le has dado una experiencia increíble rompiendo el hielo con ella de una manera 100% directa, auténtica y penetrante, intercambiando contactos sin dudarlo un segundo, teniendo una cita donde ha habido diversión, pasión, excitación y liderazgo y habéis acabado en la cama, no podemos permitir que después de todo esto el sexo que tengáis sea regular, mediocre o hasta pésimo. Entonces, esto es una cosa muy importante porque tanto para ti como para la mujer, la experiencia tiene que ser buena. Y conozco a hombres que son capaces de romper el hielo, de ir consiguiendo algunas citas de manera consistente y tienen sexo, sobre todo por primera vez con las mujeres, en plan con esas mujeres, pero nunca acaban de disfrutar de la experiencia y nunca acaban de estar cómodos con ello porque nunca se han planteado todo esto y nunca han puesto esfuerzo en aprenderlo. Así que en esta semana vamos a correr la cortina y vamos a mostrarte exactamente qué es lo que tienes que tener en cuenta para poder convertirte en un titán en la cama. Y como ahora verás y como te explicaré, todo está enfocado también para hacerlo de manera natural, ¿ok? Para que no tengas que hacer truquitos o técnicas, aunque iremos detalladamente con algunas maneras prácticas de cómo ejecutar ciertas acciones, ¿ok? Iremos ahí, iremos al detalle. Pero realmente poder convertirte en ese tío, en ese titán en la cama, en centrarte en ti y poder dar una buena experiencia por eso. Entonces, lo que vamos a cubrir, y todo esto es un programa que hicimos desde que estoy grabando esta semana, hace unos meses, ¿ok? Y que realmente es el material más avanzado y a la vez sencillo de aprender sobre cómo mejorar este ámbito. Porque hay un montón de contenidos más sobre en plan tantra y cosas más espirituales que a veces no te dan esa energía masculina y no te dan también esa parte más práctica de, ok, en plan exactamente qué es lo que puedo hacer para mejorar esto. Y en general no hay demasiado material para mejorar en este ámbito para un hombre. Y es por eso que esta semana es en lo que nos vamos a enfocar. Porque tú en este punto estás en la 4ª semana de tu plan de acción. Y en esta semana ya habrás tomado mucha acción y espero que sea así, si no la estás cagando, si no estás tomando acción. Y habrás intercambiado contacto, habrás tenido algunas citas quizá ya, y ya llega el punto en el que si coges el material correcto, empiezas a aprenderlo, a aplicarlo, tendrás más confianza para las citas que tengas, saber que cuando lleguéis a la cama tendrás confianza, que sabrás cómo hacerlo, que aunque ya has tenido experiencias en el pasado, la gran mayoría de hombres, como nunca se plantean cómo mejorar este ámbito, siempre se quedan o en un nivel regular, o uno mediocre, o en uno pésimo, pero nunca saben realmente que están en un momento, en un nivel pésimo, porque las mujeres muchas veces no tienen el valor de decirte que no están teniendo las experiencias que querrían tener contigo en la cama. Y esto es un aspecto muy importante, lo cubriremos ya dentro de cada uno de estos módulos, pero piensa que si no eres capaz de cubrir esta parte sexual, tanto si quieres una relación esporádica, abierta o estable, siempre va a haber un hueco ahí en la chica, ¿ok? Siempre va a notar que le falta algo y muchos hombres intentarán compensarlo con otras cosas, sea con regalos, que eso sería cosas más materiales, o hasta hay hombres que intentarán compensarlo con parte más emocional, que eso es bueno, pero es que nunca va a sustituir al hecho de que tengáis experiencias en la cama que sean súper placenteras, en las que podéis conectar un montón y en la que ella pueda desatar a esa bestia, ella es su propia bestia interna, que tú también puedas desatar esa parte más animal y que tengáis una experiencia de placer inigualable ambos.
juntos. Entonces, esto es lo que vamos a cubrir. Primero, tendrás el manifiesto de sexo natural, donde aprenderás los fundamentos del sexo natural, el sexo real, animal, libre de condicionamiento social y bloqueos, barreras por tu parte y por la suya. Y la realidad es esta. En todos estos últimos años recibimos un montón de condicionamiento social que hace que ni siquiera podamos disfrutar hasta cierto punto del sexo, ¿ok? Y es un poco lo mismo que lo que te dije en el módulo de contacto físico y tensión sexual, que ya está en ti, está en tu ADN. Si te pusieran en los bosques, ¿ok? Y no hubieras tenido contacto nunca y te pusieran una hembra ahí, tu ADN, tu biología, tu naturaleza sabría cómo tener sexo con ella de la manera más natural. Pero el problema es que hemos sido muy condicionados socialmente y hay muchas partes en las que nos estamos inhibiendo, en las que tenemos bloqueos, en las que tenemos barreras. Entonces es importante que quites esas barreras y que luego aprendas los fundamentos que te van a dar los resultados en este ámbito. Luego veremos el orgasmo natural, que es donde iremos a fondo sobre cómo darle los orgasmos más intensos a ella y cómo disfrutar de la experiencia tú también. Y esto incluye hablar sucio, que eso es algo que ya hemos cubierto con el botón emocional de excitación, empezar a introducir esa parte de dominancia. Y es que hablar sucio es una de las herramientas más potentes para sentir y transmitir excitación. Y esto es algo que va en contra de las creencias de algunos hombres dentro de este programa también y definitivamente fuera de este programa. Pero realmente si no lo hace contigo, lo hará con otro tío que pueda proporcionarle ese entorno en el que se sienta cómoda, en el que se sienta desinhibida y en el que realmente se pueda relajar y mostrar los tabús que no enseña a nadie más en este planeta, ni a su familia, ni a sus padres, ni a parejas pasadas, ni a nadie. Y es algo extremadamente frustrante para las mujeres tener un hábito que es tan placentero y tan intenso, pero no poder mostrarlo con nadie porque por miedo a ser juzgada, a muchas cosas más. Y también debe ser frustrante para ti también tener ciertos deseos sexuales, pero pensar que no puedes llegar a cierto punto de placer porque tienes todos estos bloqueos. Así que ahí verás el orgasmo natural y iremos a fondo sobre ello. Luego, semental natural, donde verás cómo optimizar tu rendimiento sexual para evitar problemas de erección o eyaculación precoz. Y si no tienes estos problemas, no pasa nada porque no solo cubriremos eso, sino que cómo llevar tu rendimiento a otro nivel. Y esto es lo que llamamos a nivel de actor porno, en el sentido en el que, en plan, podrás tener erecciones que duren lo que tienen que durar, que sean duras también, que tengas más control y sobre todo que no tengas problemas de ansiedades, bloqueos de nervios en la cama que puedan hacer que acabes o eyaculando muy pronto o teniendo problemas de erección. Y esto es algo que yo personalmente tuve, los problemas de erección, sobre todo en las primeras experiencias que tuve, y era algo súper frustrante porque, wow, en plan, rompes todas esas barreras para poder romper el hielo con una mujer que conoces en cualquier sitio, en cualquier situación social, intercambias contacto, acabas teniendo una cita, has roto todas estas barreras y has aprendido todas estas maneras de desatar tu atracción natural y poder llevar las cosas hacia adelante. Y luego cuando llega el momento que en teoría tendría que ser un poco como la cima de la montaña rusa, en el que hay más disfrute, en el que hay más placer, tú en vez de estar relajado y disfrutando, estás con ansiedad y con nervios porque piensas que puedes tener algún problema o que tu rendimiento no va a ser el debido, que será menos. Así que si tienes alguno de estos dos problemas, veremos cómo solucionarlo, que normalmente la solución es psicológica, muy pocas veces es un problema físico. Y no solo eso, sino que si no tienes ninguno de estos dos problemas, vas a llevar tu rendimiento a otro nivel. Y finalmente tendrás el módulo de sexo en la primera cita, donde aprenderás qué hacer de manera práctica una vez ya habéis conectado una cita y ya está en tu casa. Y ya has visto el módulo de citas magnéticas en el que explicamos más bien qué tener en cuenta en esa primera cita, cuando estáis en el bar, cuando estáis conectando, ese primer beso, tal y cual. Pero esto es ya cuando ya ha cruzado la puerta de tu casa o tú has cruzado la puerta de su casa y los dos habéis decidido implícitamente que podría pasar algo. Y es por eso también importante que podría pasar algo. No porque una mujer suba a tu casa 100%, 100%, 100% va a tener sexo contigo. Sí que es sobre todo si lo has hecho como nosotros te hemos dicho, siendo directo, siendo auténtico, invitándola pues a tomar un vino o cualquier otra cosa.
en la gran mayoría de veces va a acabar eso en sexo. Ahora, tienes que saber cómo calibrarlo y tienes que tener en cuenta un par de cosas sobre cómo iniciarlo. Así que en ese módulo te vamos a explicar cómo. Y será como, imagínate, una continuación de citas magnéticas. Ok, repetiremos algunas cosas, se solaparán algunas otras, pero lo importante es que pondremos más foco en el punto en el que ella ya está en tu casa y ya estáis preparados para tener algo y tú cómo avanzarlo y qué cosas tener en cuenta como para que ella se sienta segura en todo momento, que hayan esos momentos de excitación y que realmente sea una experiencia increíble para ambos. Y decirte que al final de esta semana vas a poder convertirte en el hombre que cuando tienes sexo con una mujer crea una literal obsesión en ella. Y no desde un punto de vista manipulativo, ni nada de eso, simplemente porque eres uno de los pocos tíos en este mundo que le puede dar este nivel de placer, conexión y experiencia y realmente serás un titán en la cama. Y esto me ha pasado muchas veces que después de tener sexo por primera vez con una mujer, cuando ambos vivimos en la misma ciudad, porque a veces es con chicas que están unos días, luego se tienen que ir, pero bueno, el punto es este. Después de tener sexo por primera vez, se genera una conexión y se genera una literal obsesión que es difícil de imaginar que podría llegar a ese punto. Y sobre todo si lo haces como nosotros te decimos en este módulo y realmente desatas lo que ya está en ti en este ámbito, en el sexual, tendrás tías luego enviándote mensajes después de tener sexo, alabándote, casi que haciéndote literal una ceremonia, una ofrenda. Y quizá piensas que exagero, pero realmente cuando seas capaz de probarlo y lo hagas, sabrás a lo que me refiero. Entonces, esto es un módulo que es extremadamente importante para no solo ganar confianza y seguridad en cualquier situación social, que es uno de los objetivos del programa, sino que al final de poder tener mejores relaciones y relaciones de calidad. Y uno de los elementos importantes es tener sexo de calidad en esas relaciones de calidad. Y sea para, de nuevo, relaciones esporádicas, para disfrutarlas más, relaciones abiertas para que haya más conexión y que ella quiera seguir quedando con ella, contigo y tú quieras seguir quedando con ella. Y también para relaciones estables, porque hay personas que quizá piensan, bueno, pero yo lo único que quiero es una novia estable, entonces tampoco necesito saber muy bien cómo cubrir esta parte. Y estás totalmente equivocado. Y de hecho, estoy seguro que un porcentaje importante de las relaciones acaban mal y acaban en divorcio, acaban en ruptura, porque esta parte sexual no está bien cubierta. Y muchos hombres tienen ego sobre esta parte y ya habrás visto que el ego no es una cosa buena, no es tu amigo, no te va a ayudar. Así que deja el ego totalmente de lado, sobre todo si has tenido experiencias, y empiézalo con una mente abierta porque solo así vas a poder mejorar, solo así vas a poder llegar a otro nivel. Y te diré que la gran mayoría de mujeres nunca te van a criticar de manera directa porque no quieren hacerte sentir mal sobre este tema, pero muchas están insatisfechas. Y ya te lo comentaré en el módulo de Manifiesto de Sexo Natural, pero tienes que tener en cuenta que la gran mayoría de mujeres en sus relaciones no llegan al punto de placer óptimo, al punto de placer máximo, y ni siquiera los tíos se acaban sintiendo súper bien. Entonces, esto es algo que es importante tratar y por eso aprenderás a hacerlo en esta semana. Entonces, acciones a realizar esta semana. Recuerda que es la cuarta del plan de acción, así que acaba con mucha fuerza. Entonces, mira Titán en la cama, que es la semana entera, y esto incluye el manifiesto de sexo natural, orgasmo natural, semental natural y sexo en la primera cita. Luego, es la última semana del plan de acción. Haz los approaches diarios que te marcaste sí o sí y acaba fuerte. Es súper importante que estos 30 días hayan sido intensos, que hayan sido... que hayas tomado la acción que has tenido que tomar, porque esto marcará cómo te vas a tomar los próximos 30 y los próximos y los próximos y los próximos. Y si esto realmente será una transformación radical o será una transformación que no esté mal, pero que podría llegar a otro nivel. Así que sigue tomándotelo en serio y haz los approaches diarios que te marcaste sí o sí. Luego sigue realizando la rutina matinal a diario, es importante. Asiste a los Q&As, a las llamadas grupales que hacemos para compartir tu progreso o dudas personales. Y si no, puedes ver las grabaciones en la plataforma. Y aunque no tengas dudas, aunque no tengas preguntas concretas, va bien asistir para tener esa parte de rendición de cuentas y acostumbrarte, al menos durante estas 12 semanas del plan de acción paso a paso, de recibir esa rendición de cuentas y hacer lo que tienes que hacer y poder comentar con un mentor tu situación concreta, ¿ok? Y aunque no quieras comentar nada, simplemente asistir ahí para decir, ok, en plan, he ido a esta lección, es una cosa que te ayudará a cogerlo con mucha fuerza.
Y finalmente, altamente recomendado, sal 2 noches esta semana como mínimo. Y no lo ponemos como súper obligatorio, pero esto es en plan un altamente recomendado barra obligatorio. Y ya te expliqué la semana pasada que salir de noche no tiene que ser salir a emborracharte 10 cervezas hasta las 6 de la mañana y luego el próximo día a las 4 de la tarde te levantas. No, 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 no. Pues algo total, no es que pueda hacer, es que tiene que ser algo productivo. Sales 1 hora, 2 horas sin beber y vas a por lo que vas, mejoras y aumentas un montón tu progreso en este ámbito. Así que sigue lo que has estado haciendo hasta ahora si es positivo y si no, cambia y a seguir dándolo todo. Esta semana te vas a convertir en un titán en la cama y tengo muchas ganas de que me cuentes todas las experiencias increíbles que consigues a partir de este punto. Así que aprovéchalo, úsalo a tu favor y a darle caña con la semana 10, titán en la cama.